¿No sería maravilloso si tuviéramos un maestro que supiera todo en cuanto a Dios y su palabra? Pues existe ese maestro. Ese maestro es el Espíritu Santo. Dios nos ha dado al Espíritu Santo para enseñarnos la Biblia. Desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Él vive en cada creyente. Él vive dentro de usted. El Espíritu Santo nos enseña más acerca de Dios. El Señor Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. San Juan 14:26. Sin el Espíritu Santo no podemos comprender la palabra de Dios. Debemos estar muy agradecidos de que Dios nos ha dado su presencia gloriosa. Nos ha dado al Espíritu Santo como maestro. Cada vez que leemos la palabra, debemos de depender del Espíritu Santo para enseñarnos. A esto se refería el rey David cuando dijo en el Salmo 119:18: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué quiere Dios que hagamos con la Biblia? Vamos a ver 4 aspectos muy importantes que Dios quiere que hagamos con su palabra. Número 1, tenemos que leerla todos los días. 2, creer lo que dice la Biblia. 3, memorizar versículos muy importantes. 4, obedecerla. Y vamos a ver estos 4 aspectos. Primero, lea la Biblia todos los días. ¿Por qué debemos de leer diariamente la Biblia? Debemos de leerla porque es la manera en que Dios nos habla. Y Él quiere que nosotros sepamos cuál es su voluntad. La Biblia es muy importante para nuestra vida. Dios compara en su palabra como el pan. Dios la compara como la miel. Y es nuestro alimento espiritual. No podemos vivir la vida cristiana sin la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en San Lucas 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Se da cuenta la importancia de leer? Todos los días debemos de tener un tiempo para leer la palabra. Segundo, creer lo que dice la Biblia. No podemos agradar a Dios sin fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Qué es la fe? La fe es creer lo que Dios dice. La fe es creer lo que la Biblia dice. Si otros quieren dudar de la Biblia, pero que ellos decidan eso, usted crea en su mente que la Biblia es la santa palabra de Dios y tiene que creer en sus promesas. La Biblia dice, Salmo 119:89: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Una vez, el gran predicador Moody quería tener más fe. Él oró mucho pidiéndole a Dios que le diera una fe muy grande, pero no parecía que tenía más fe. Luego, un día leyó este versículo de la Biblia, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿qué es lo que usted escucha? A veces escuchamos otras cosas y no escuchamos la voz de Dios. Tenemos que creer lo que aquí está escrito. ¿Y qué está escrito? Está escrito en medio de gracia de salvación. Sus promesas, las promesas de Dios. ¿Se da cuenta la importancia de leer y de creer? Lo tercero es memorizar. La Biblia es la espada del Espíritu.
Esto significa que es una arma poderosa. Efesios 6:17 dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usted no puede vivir sin la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús utilizó la palabra de Dios. Jesús había memorizado la Escritura y la utilizó para derrotar a Satanás. Cada vez que Satanás lo tentó, el Señor Jesús dijo, escrito está. Y repitió una de las citas de la palabra de Dios. ¿Y saben qué pasó? Satanás fue derrotado. Si usted no aprende de memoria la Biblia, a veces va a ser difícil que el Espíritu Santo le ayude a recordar. Pero si nosotros memorizamos la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a poder defenderse en contra de los ataques de Satanás. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si queremos tener la victoria en las tentaciones de Satanás, debemos de memorizar la palabra y guardarla en nuestro corazón. Memorizar la palabra también nos va a ayudar a ser un testigo de Cristo, a poder compartir la palabra con otros. En estos tiempos tan difíciles, hermanos, qué importante es aprenderse de memoria. ¿Cuándo nos tenemos que aprender de memoria? Desde que el niño es pequeño. Qué hermoso es, hermanos, de que desde niños podamos instruir a nuestros hijos al conocimiento de la Biblia. Y ellos nunca se van a apartar del camino del Señor. 4, obedecer la Biblia. La Biblia contiene verdades que debemos de creer, promesas que debemos apropiar y mandamientos que debemos obedecer. El Señor desea que le obedezcamos. Jesús dijo, San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Dios le dice a su palabra que debe usted hacer algo, entonces hágalo. Hágalo, hermano. Si usted encuentra un mandamiento del Señor, usted tiene que estar sujeta a la palabra. Y Dios bendice a los que obedecen. Jesús dijo en San Lucas 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, es decir, los que obedecen. Empieza ahora, empiece a leer la palabra de Dios todos los días. Consiga una Biblia con letra fácil de leerla. Escoja un horario fijo para leer su Biblia y orar cada día. Para la mayoría de los cristianos es mejor leerla en las mañanas. Amén. Empiece con el Evangelio según San Juan. Al leerlo, note las palabras que se repiten constantemente. La palabra creer, el que creyere, y la palabra salvación. Y subraye estas palabras en su Biblia. El Evangelio de Juan fue escrito para ayudarnos a creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y para dar a conocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. San Juan escribió en su capítulo 20, versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después de que usted lea el Evangelio según San Juan, muchas veces usted va a querer leer todo el Nuevo Testamento y después toda la Biblia, porque la Biblia es tan fascinante. La Biblia nos lleva a un nivel de estar en la presencia con el Señor.
Recuerden que la razón más importante de estudiar la Biblia es para conocer mejor al Señor y llegar a ser cada día más como Él. Gloria sea el Señor. Alabe al Señor en su casa y diga: Señor, permite que yo tenga, ese amor a tu palabra, ese tiempo cada día. Usted puede estar seguro que tiene vida eterna. Vamos a leer 3 hermosos versículos de la palabra de Dios. Estos son los primeros 2. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué quieren decir estos versículos? Nos dicen que la Biblia es el testimonio de lo que se ha dicho. En la Biblia nos dice que Jesús nos ha dado vida eterna y que esa vida eterna se encuentra en Jesucristo, en nadie más. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, usted tiene la vida eterna. Pero si no ha recibido a Cristo, usted está en riesgo de perder su alma. Es fácil de entender la Biblia, ¿verdad? Es muy clara, porque el Señor nos ama y Él nos ha dado entendimiento para comprender su palabra. El tercer versículo nos dice algo que Dios quiere que todos los creyentes sepan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de San Juan 5:13. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere Dios que nosotros sepamos? Él quiere que usted sepa que tiene vida eterna. Un verdadero creyente no tiene por qué decir: espero que algún día sea salvo, pienso que no sé si soy salvo, no sé, hay mucha duda. No, usted debe de estar seguro y agradecido que la salvación viene por Jesucristo y que Dios asegura en nuestros corazones nuestra salvación. La lectura de la Biblia es comunión con Dios. A continuación, algunas ideas que voy a decir que le van a ayudar en su comunión con Dios, a leer la palabra de Dios. En primer lugar, leemos la Biblia para tener una comunión con Dios. La Biblia